God is good? All the time? Okay. Okay. So, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. 1 John, chapter 1, verses 1 to, I believe it's 10. Yes, 10. Hermano. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y hoy os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. All right. Fine. God is good? All the time? Qué tío. Si tiene su Biblia en la mano, ábrala un momentito, le voy a dar la oportunidad que la abra y la busque en el libro de Jeremías, el capítulo 48. Jeremías 48. Jeremías 48, versículo 10. Manténgalo por ahí. En el día de hoy, es 15 de enero del año 2018. Esto va un poquito rápido, ¿verdad? Hoy es 14. All right, it's 14. El bloqueo dice 15, ¿no? All right, okay. All right. En el día de hoy, 14 de enero del año 2018, comenzamos una serie de enseñanzas que está basada en lo que la palabra de Dios enseña en el libro de Primera de Juan, la epístola de San Juan. Es un libro que tiene 5 capítulos y vamos a ver cada versículo en cada uno de esos 5 capítulos. Esta enseñanza es una enseñanza que hace muchos años, en el 2005, hicimos en nuestra iglesia. Y en los últimos meses, pues, yo he sentido la inquietud de enseñar nuevamente, estudiar yo personalmente, para mí, para mi beneficio personal, y compartir con la iglesia el contenido de esta carta tan extraordinaria que es Primera de Juan. Nosotros tenemos la costumbre de ponerle títulos a las series de enseñanzas, y el título para esta serie es: Señor, ya no quiero servirte indolentemente.
Esa palabra indolentemente es una palabra sumamente seria. Comienzo de este año 2018, esta iglesia local, Iglesia en sus Pasos, en Altamonte Spring, en el estado de la Florida, busca por encima de cualquier otro objetivo como iglesia el no servirle a Dios indolentemente. Indolentemente quiere decir negligentemente. Indolentemente quiere decir deslealmente. Indolentemente quiere decir perezosamente. Indolentemente quiere decir descuidadamente. Señor, ya no quiero servirte indolentemente. Ya no quiero servirte tardíamente. Ya no quiero servirte engañosamente. Ya no quiero servirte falsamente. Cada una de esas palabras se utiliza como sinónimo de esta palabra indolentemente. Ahora, la razón por la cual tenemos eso como iniciativa o propósito, no queremos servirte más de esa forma, es porque la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, nos dice algo sumamente serio, sumamente urgente, sumamente impactante con relación a la posibilidad de servirle a Dios de esa forma, indolentemente, negligentemente, deslealmente, de forma perezosa, de forma descuidada, de forma tardía, de forma engañosa, servirle a Dios falsamente. La Escritura nos dice algo sumamente serio acerca de pretender servirle a Dios de esa forma. Versículo 10 del capítulo 48 de Jeremías dice lo siguiente: maldito, no es una buena palabra, maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. Maldición vendrá a la vida de la persona que pretende hacer la obra de Jehová, servirle a Dios de una forma indolente. Así que tenemos un fundamento sólido al momento de comenzar esta serie de enseñanzas utilizando el libro de Primera de Juan. Señor, rehúso, ya no quiero seguir sirviéndote indolentemente. La primera enseñanza son esos 4 versículos que mi hermano José Meléndez leyó hace un momento. Y en esencia vemos en ella lo que es la vida cristiana verdadera, lo que es la vida cristiana real, lo que es la vida cristiana genuina. Porque hay mucho que se llama vida cristiana que no es verdadero, mucho que hay que se llama vida cristiana que no es genuino, mucho que se llama vida cristiana que no es real. Los que han estado con nosotros por mucho tiempo saben quién era en mi vida una señora que se llamaba Doña Pepa. Y algunos de ustedes saben quién era una joven que está con el Señor ya, que se llamaba Benny. Y mi esposa conoce de un señor que se llamaba, o se llama, porque todavía está con vida, que se llama Nano Torres. Doña Josefa Matías era una señora que reclamaba ser cristiana, verdadera seguidora de Cristo, una mujer altamente religiosa. Su exterior, su vestimenta exterior era una vestimenta ultraconservadora, faldas largas, no se afeitaba las piernas, no se maquillaba, tenía un moño en todo momento, y en su casa se celebraban servicios que era al lado de mi casa, y
Ella y su esposo fueron fundadores de una denominación en el pueblo de Mayagüez, de donde yo vengo. Doña Pepa era un ejemplo para mí de lo que es servirle a Dios indolentemente. Porque esta señora que se pasaba cantando himnos, que se pasaba cantando coritos y teniendo servicio en su casa, era la persona más chismosa que había en todo el barrio. Era la persona más egoísta, más codiciosa que usted se pueda imaginar. Y era una persona que odiaba a los niños, entre ellos a mi hermano y a mí. Era una persona que entre corito y corito calentaba agua hirviendo y se la echaba por la ventana a mi hermano y a mí para que nos saliéramos del callejón que había entre la casa de ella y la mía. Esa señora es un ejemplo de una persona que le servía a Dios indolentemente. Y ese recuerdo estuvo plasmado en mi mente por mucho tiempo. Fue una de las excusas que yo utilicé para no buscarle a Dios. Para ser como Doña Pepa, y Doña Pepa, y Doña Pepa, y Doña Pepa. Doña Josefa. Right? La otra persona que para mí es un ejemplo de un cristiano verdadero, real, una persona que no le servía a Dios indolentemente, era una jovencita que yo lo que me acuerdo del nombre es Benny. Aquí está Cookie, la mamá de Natanael, que era amiga de Benny y iba con ella a la iglesia de la Catacumba en Mayagüez. Y yo no era amigo íntimo de Benny, pero yo veía a Benny y yo me sentía atraído por lo que ella creía. Yo en mi mente decía, esto parece que es de verdad, esto parece que es genuino. Un ejemplo de una persona que le servía a Dios indolentemente, una persona otro ejemplo que rehusaba servirle a Dios indolentemente. Había una consistencia, había algo en el carácter de esta persona que reflejaba el carácter de Jesucristo, y del mismo modo un señor que se llamaba Nano Torres, que tuvo una influencia muy significativa en mi vida. Este mundo está lleno de gente que le sirve a Dios indolentemente. Iglesias que domingo tras domingo supuestamente le están sirviendo a Dios, pero lo están haciendo de forma indolente, falsamente. La realidad es que hay mucha cosa que se llama cristianismo que es falso. Es correcto decir que most of the Christianity in our country is counterfeit Christianity. Amen. It's not the real deal. Es un cristianismo falso. Alguien me enseñó hace muchísimo tiempo que la realidad de que algo es falsificado proclama la existencia de algo verdadero. Si hay algo que está siendo falsificado es porque hay algo verdadero en algún lugar. Porque no se falsifican cosas que son falsas. Se falsifica algo que es verdadero. Por muchos años, y muchos años son muchos años, sin darme cuenta, yo anduve en búsqueda de algo real, de algo verdadero, de algo genuino, algo que pudiese satisfacer mi alma. Mi esposa y yo tenemos una muy excelente comunicación y es mejor cada día que pasa. Escuchamos menos radio, vemos menos televisión. Cuando tenemos que viajar ya casi no escuchamos nada, lo que hacemos es hablar. Y en una de nuestras últimas conversaciones estábamos hablando de nuestra niñez y yo le estaba volviendo a comentar que desde pequeño, desde bien pequeñito, yo tenía una sensibilidad para las cosas de Dios. Yo tenía una sensibilidad de que existía Dios en algún lugar y no sé qué, y la naturaleza y las plantas, los animales, y compartir con las personas y los semejantes, mis semejantes y todo ese número de cosas. Pero por años anduve, en busca de algo que pudiese satisfacer mi alma. Lo primero que utilicé fue la religión.
Como me han escuchado tantas veces decir, mi mamá vivió en un convento de monjas de las Hermanitas de la Caridad en el pueblo de Mayagüez como 14 años, de donde salió y se casó con mi papá, del cual se divorció, se separó cuando yo tenía 1 año, y que mi papá era un hombre que tuvo muchos matrimonios y que era un hombre altamente religioso, y que por medio de él pues tuve la oportunidad primeramente de asistir consistentemente a una iglesia presbiteriana y después de eso a una iglesia adventista, y a través de los años de cuestiones místicas y esotéricas, santería, espiritismo, todo ese número de cosas. Lo primero que traté para llenar el vacío que había en mi corazón era la religión. Cuando fui creciendo, traté la popularidad a través de los deportes. Fui atleta de alto rendimiento, después quise ser artista, cantante, después quise llenar ese vacío a través de la educación. Fui a la universidad, me gradué, fui a estudiar graduado, pensando que esas cosas podrían llenar el vacío que había dentro de mi corazón, pero ninguna de esas cosas pudo traer satisfacción al modo que yo la buscaba. Pero una satisfacción pasajera, momentánea. Una vez llegaba ahí, se disipaba. A través de los años he aprendido algunas cosas, todavía me falta muchísimo por aprender. Entre las cosas que he aprendido es que querer algo real, verdadero, genuino, y encontrar algo real, verdadero y genuino son dos cosas bastante distintas. Desear una cosa como esa y encontrar una cosa como esa y apropiarse de una cosa que sea real, verdadero y genuino es algo distinto a desearlo, a quererlo. En mi pueblo se celebraban unas fiestas todos los años en honor a la Virgen de la Candelaria. La última semana de enero y la primera semana del mes de febrero, las fiestas patronales de la Candelaria. Y venían el carrusel, los caballitos, la estrella y la gente de las picas y cosas así. Pero entre otras cosas que venían, que no había el resto del año, eran personas que estaban ahí por la acera y que vendían lo que en inglés se conoce como cotton candy. Algodón azucarado. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? All right, okay. Eso me trae a la mente algo, ¿verdad? Esto lo escuché hace muchísimo tiempo de un predicador y me viene a la mente en estos días. La vida cristiana moderna del día de hoy, escuche, es como una persona que está comiendo cotton candy en la feria o en el cine o donde sea. Son gente que esperaban morder algo real y terminan con la boca llena de nada. Right? Y cuando viene a ver, no hay nada de lo que tiene en la boca, ¿ok? La vida cristiana del día de hoy, en la cultura en que vivimos, básicamente se compone de gente que ha gastado, invertido, waste, años valiosos en sustitutos que son vacíos de lo que la vida cristiana verdadera en realidad es. Primera de Juan, este libro que comenzamos a estudiar en el día de hoy, es la respuesta de Dios a través del apóstol Juan para esa disyuntiva, right? Primera de Juan, capítulo 1, versículos de 1 al 4, que es lo que estudiamos en el día de hoy, nos permite ver al apóstol Juan identificando unos hechos que son vitales acerca de la vida cristiana que no es indolente, acerca de la vida cristiana que es real, acerca de la vida cristiana que es genuina, acerca de la vida cristiana que es verdadera. Eso precisamente es lo que vamos a considerar en la tarde de hoy.
hasta donde el Señor nos permita llegar. Así que yo les suplico, por favor, en la pantalla está la porción bíblica, en sus notas está la porción bíblica también, en su bosquejo, en su Biblia está la porción bíblica. Yo lo que les suplico, les ruego con humildad, por favor, es que usted saque su lapicero y que usted pues ponga su bosquejo y que anote y que subraye las cosas que el Espíritu Santo de Dios imprima en su corazón o impress in your heart, como cosas que son importantes, que son relevantes para usted. Lo primero que tenemos que hacer, escuche por favor, particularmente las personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, es hacer una exposición clara del pasaje bíblico. Repita conmigo: la iglesia necesita que se haga una exposición clara de la Escritura. Y por ahí es donde vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, y luego que veamos qué es lo que dice la Escritura, vamos a hacer ciertas aplicaciones para la vida nuestra. Pero no vamos a hacer ninguna aplicaciones sin antes saber qué es lo que dice la Escritura. Amén. ¿Qué es lo que esa Escritura le estaba diciendo a las personas que primeramente lo escucharon? ¿Cuál era el significado que eso tenía? Y luego de eso, pues podemos hacer una extrapolación de esas porciones bíblicas al momento en que nosotros estamos viviendo. Así que el pasaje comienza del versículo 1 de esta forma. Juan está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y nosotros testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No solamente eso, sino que para que ustedes también entiendan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4 concluye diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea como completo. Ese es el propósito de esto, para que vuestro gozo sea completo. Ahora, él comienza diciendo lo que era desde el principio. Lo primero que necesitamos saber es a qué se refiere él cuando está diciendo lo que era desde el principio. Y yo le contesto la pregunta: lo que era desde el principio es el mensaje de redención, es el evangelio que es inmutable, que es invariable, que nunca cambia. Lo que era desde el principio es el mensaje de redención. Lo que era desde el principio es la necesidad de fe y el arrepentimiento. Estas son cosas que él está anunciando. Él las vio, él las tocó, él las palpó y las está anunciando con el propósito primario de que haya comunión, que ellos sepan que tienen comunión con el Padre y entre ellos, y para que su gozo sea completo. Lo que era desde el principio es ese evangelio, es el mensaje de redención, es el mensaje de la necesidad de fe y de arrepentimiento. Lo que era desde el principio es la proclamación de la disponibilidad del perdón divino por la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que era desde el principio. Eso es lo que Él está anunciando. Eso es lo que Él quiere compartir para que ellos tengan comunión entre ellos y tengan comunión con Dios y su gozo sea completo. Lo que era del principio es el mensaje del evangelio que incita a pecadores como nosotros a reconciliarse con Dios, no por medio de una religión, no por medio de rituales o sacramentos, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Son 6 palabras. Lo que era desde el principio. 6 palabras, y con ellas el apóstol Juan establece que el mensaje del evangelio en cuanto al verbo de vida, del cual habla en la porción, es un mensaje permanente, es un mensaje inalterable, no cambia, es inmutable,
es para siempre el mismo. No hay necesidad de añadirle absolutamente nada. En ninguna forma es permitido quitarle nada. ¿Por qué él comienza estableciendo eso? Pues porque en el momento que Juan escribe, hay una serie de personas que pertenecían a un movimiento místico esotérico que se llamaban gnósticos, que insistían que al trabajo terminado de Jesucristo había que añadirle un conocimiento superior que se obtenía por medio de ciertas disciplinas y ciertas prácticas. Ante esa falsedad, Juan escribe la epístola que comenzamos a estudiar en la tarde de hoy. Así que lo primero que dice es que lo que era desde el principio, el evangelio, necesidad de fe, de arrepentimiento, proclamación de perdón de nuestros pecados por medio de la misericordia y la gracia. ¿Alguien dice amén? Gracia de Dios. El mensaje que incita a pecadores a arrepentirse y reconciliarse con Dios a través de la fe en Cristo solamente. Solo fe. Y luego dice, lo que hemos oído. Juan está hablando de lo que Juan y otros escucharon a Jesucristo hablar. Juan está hablando de las parábolas, de los sermones. Juan está hablando de las conversaciones privadas que ellos pudieron tener con Cristo. Juan está hablando de la instrucción personal que él y otros recibieron de Cristo. Y de paso, la frase esta o el verbo este, que hemos oído en su construcción original, es un tiempo presente. It's a present tense, right? Quiere decir que es algo que ocurrió en el pasado, pero que continúa afectando el presente en la vida de la persona que lo experimentó. En otras palabras, lo que yo oí de Jesucristo, lo escuché en el pasado, pero todavía me sigue afectando y sigue impactando la vida mía. Eso comienza diciendo lo que hemos oído. Y luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, se refiere a una experiencia física de ver algo. Vi algo físicamente, lo vi con mis propios ojos. Y el punto es que Cristo, acuérdense, parte de la enseñanza de los gnósticos es que Jesucristo posiblemente era una especie de vapor, era como un espíritu que no tenía carne, que no era de carne y huesos. Eso entre las muchas enseñanzas falsas que estas personas enseñaban. Juan está diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos. Cristo fue una persona real, dice la Escritura, que Juan vio diariamente por 3 años. Cuando dice lo que hemos visto con nuestros ojos, escucha que es importante, no se está refiriendo a una visión espiritual. No se está refiriendo a un sueño, no se está refiriendo a una experiencia mística o esotérica. Se está refiriendo a que él vio una persona de carne y hueso. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Y luego dice, lo que hemos contemplado. La palabra contemplado es bien importante, porque sugiere mirar con fijeza, o sea, sugiere clavar la mirada en algo o en alguien. Sugiere mirar penetrantemente. Lo que hemos contemplado, no es mirar, miré para allá, lo que hemos contemplado. Por 3 años Juan tuvo la oportunidad y el privilegio, alabado Cristo, de poder contemplar la realidad importante e inconfundible de quién en realidad Jesucristo era. Y quién en realidad Jesucristo era es Dios en carne humana. Así que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, las palabras de Cristo, sus parábolas, su enseñanza, sus sermones, que todavía afecta mi vida en el presente, lo que hemos visto con nuestros ojos, nuevamente a ese Cristo,
a esa persona fue verdad, lo vimos y todavía afecta. Lo que vimos con nuestros ojos también incluye todas las cosas que vi a ese Cristo hacer. Lo que vi con mis propios, yo lo vi caminando sobre las aguas. Yo estaba allí cuando se encontró con Bartimeo el ciego. Yo estaba presente el día que se llenó aquello. Esperábamos unas cuantas personas y vino una multitud de miles de personas y no había comida. Yo estaba en la barca cuando él dijo, calla y enmudece. Me dolió. Oh, it really did. Debe ser el frío o algo así. Wow. Lo que hemos contemplado, lo que hemos estado, porque esto no fue una miradita por el, no, nosotros estuvimos ahí, ¿sabes? Y vimos, ¿ok? Y vimos con suma claridad. Cuando uno contempla algo, uno ve más allá de lo que está viendo. Uno puede encontrar significado en lo que está mirando. Amén. Solamente dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, tocar con nuestras manos, gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. No, aquí hay una persona en el día de hoy que nos está visitando que entiende lo que quiere decir palpar con nuestras manos. Porque la hermana Elsa es no vidente. Ella palpa con sus manos. Palpar con las manos es tocar algo con el propósito de examinarlo y reconocer lo que es. Alguien dice, gloria a Dios. Eso es lo que este hombre está diciendo acerca de Jesucristo. Palpar con nuestras manos es percibir y experimentar los efectos de una cosa. Juan y Jesucristo tenían una relación bien íntima. Estaban pegados el uno del otro. O diría Juan de Jesucristo. Aunque la Biblia dice que Jesucristo amaba a Juan de una forma especial. En Juan capítulo 13, ese día de la última cena, Cristo dice que uno de ellos lo va a traicionar. El versículo 22 del capítulo, no lo busque, escuche, el versículo 22 del capítulo 13 dice: entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba, a quién Jesucristo estaba diciendo que me va a traicionar. Y uno de sus discípulos identifica cuál discípulo era de esta forma: el cual Jesús amaba. Es Juan, el que está escribiendo el libro que estamos estudiando hoy aquí. Ese discípulo al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. He was leaning on Jesus bosom, es la traducción de la King James vieja. Versículo 24 dice: a este pues hizo señas Simón Pedro le hizo señas, le dijo: pregúntale, right, para que preguntara quién era, de quién hablaba. O sea, Simón Pedro le hizo señal a Juan: tú estás al lado de él ahí, estás bien cerquita de él, pregúntale quién es que lo va a traicionar, quién es, pues aquí nadie sabe cuál es. Versículo 25 dice: entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? El punto que queremos destacar en este momento es el hecho de la proximidad de este Juan que está escribiendo el pasaje bíblico que estudiamos en la tarde de hoy. Así que cuando dice lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, ya sabemos que palpar quiere decir tocar algo con el propósito de examinar y reconocer
qué era lo que estaba delante de él. Y entonces nos dice que todo eso es tocante o referente o en relación a el verbo de vida. Subraya el verbo de vida. Verbo de vida, right? O palabra de vida. Podría ser cualquiera de los dos porque en griego es logos, right? Now, la frase esta, el verbo de vida, se refiere a la verdad relacionada con la persona y la obra de Jesucristo como es proclamada en el Evangelio. Cuando habla todo lo concerniente al verbo de vida, es todo lo concerniente a la persona y la obra de Jesucristo como es proclamado en el Evangelio. La Escritura nos enseña, escucha que es importantísimo. Gloria a Dios. Que Juan fue un testigo ocular. Ocular es, pues sí, testigo ocular de la encarnación de Cristo en su totalidad. Juan es el que, inspirado por el Espíritu Santo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Right? Pero también, un poquito más adelante, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio, versículo 14, la Escritura dice que ese verbo se hizo carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Juan es el que está escribiendo. Vivió con nosotros, convivió con nosotros. Y convivió con nosotros lleno de gracia, lleno de verdad. Gloria a Dios. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Único hijo del Padre. Right? De tal palo, hijo de gato. Yeah, sí. Cuando dice del Padre unigénito, está hablando de esa relación, right? Está hablando de que del hecho de que tanto el Hijo como el Padre compartían la misma naturaleza divina. Primer versículo dice, lo que era desde el principio, ya dijimos lo que era. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, la persona, la obra de Cristo proclamada según el Evangelio. Versículo 2 dice, pues la vida fue manifestada. Manifestada quiere decir revelada. ¿Qué vida? Ese es el verbo de vida. Y otra vez, el verbo de vida es la obra y la persona del Señor Jesucristo como es revelada en el Evangelio. Revelada. Fue manifestada. Cuando se revela algo, simplemente se refiere al hecho de que algo que ha estado oculto ahora es hecho visible. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo o el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, la vida nuevamente divina y la vida eterna de Dios se nos hizo visible en humanidad. That's the point. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, por eso es que dice, y vimos su gloria. El verbo se hizo carne y vimos su gloria. Él habitó, Él convivió con nosotros. Y durante ese ministerio terrenal, la divinidad y la eternidad, lo eterno de Dios fue visible a través de la humanidad del Señor Jesucristo. Así que el pasaje nos dice, pues la vida nos ha sido manifestada y la hemos visto. Ahora, visto, la palabra teoreo, es la palabra que implica ver y comprender. Los que conocen un poco la narración, la historia de la resurrección del Señor Jesucristo, saben que temprano en la mañana, María
va al sepulcro y lo encuentra vacío y va a avisarle a los discípulos, y los discípulos arrancan a correr en dirección al sepulcro, y Pedro, más rápido que todo el mundo, Pedro llega primero y miró, vio y se acabó. Right? Entonces Juan entra y teoreo. Ve quiere decir ver y comprender, ver y entender lo que estaba pasando. Vio y entendió que el Cristo había resucitado. Amén. Aquí nos dice, y lo que hemos visto, lo que hemos comprendido, que es la vida eterna y divina, que una vez estaba oculta, ahora ha sido revelada en la persona y en el ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros la hemos visto y nosotros testificamos y anunciamos la vida eterna. En otras palabras, Juan y los discípulos y los apóstoles tuvieron un gran privilegio, y ese gran privilegio se convirtió en la plataforma para Juan y los discípulos asumir su responsabilidad y su mandato como apóstol y testigos oculares de lo que había pasado. Para ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, dar testimonio de la verdad y para proclamar el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nuevamente se nos fue revelada, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto, su poder sobrenatural. Lo que hemos visto, su poder sobre naturaleza. Lo que hemos visto, su poder sobre demonios. Lo que hemos visto, su poder sobre la muerte. Lo que hemos visto, autoridad para perdonar pecados que solamente Dios tiene. Lo que hemos visto, poder para dar vida eterna. Solamente Dios hace eso. Lo que hemos oído, todo lo que hemos oído durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, eso os anunciamos. Al anunciar el mensaje de la persona y la obra de Jesucristo conforme a la proclamación del Evangelio. ¿Y cuál es el propósito? Continúa diciendo en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión quiere decir koinonía. Comunión quiere decir participación mutua en una causa común, en una vida compartida. Comunión sugiere la idea de una vida mutua, sugiere la idea de amor mutuo. Vida mutua, amor mutuo de aquellos que comparten el mismo espíritu. Los que comparten el mismo espíritu pueden tener koinonía, pueden tener comunión. San Juan dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así que él está anunciando el asunto de la verdad de vida de forma tal que todos, escuche por favor, que todos, no solo él, no quiere guiarse eso para él, guardárselo para él. Él quiere que todos, gloria al Señor, todos los creyentes tengan comunión con Jesucristo y con otros creyentes. Continúa diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos son de Cristo? Todo aquel que es de Cristo entra en una unión genuina con el Padre. Amén. Ahora decimos, that's my dad, that's my Abba Father. Ese es mi papá, voy para casa de papá. Entramos en una unión permanente con el Hijo, porque es mi Salvador y mi Señor.
y entro en una unión permanente con el Espíritu Santo, porque el día de mi nacimiento espiritual, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mí y se ha quedado ahí para siempre. Vino a ser tabernáculo, vino a ser residencia permanente. Y los que me conocen ya saben lo que voy a decir. Lo que el pastor va a decir en este momento es que nosotros no somos hotel ni motel del Espíritu Santo. Nosotros somos residencia permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene, no es un entra y sale. Desobedeciste, me fui. ¿Right? Cuando te arrepientas y vuelves a caminar, entonces regreso. Y si a la media hora desobedeces, me voy otra vez. ¿Qué locura es esa? ¡Alabado Cristo! ¿Por qué grita? Porque me emociona, me llena de gozo esa realidad. Porque los que han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas le temen a la posibilidad de que Él no esté presente. Vivir sin la dirección de Él. Algunos obedecen tanto y tanto y tanto y tanto que aún quizás esté presente, pero no se escucha. Porque está tan apagado. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si alguno de nosotros es de Cristo, es porque ha tenido un nuevo nacimiento. Right? Ese nuevo nacimiento produce una nueva vida. Porque el creyente ha sido regenerado. Repita conmigo: yo he sido regenerado. Regenerado. Right. En mi país, Puerto Rico, había muchos establecimientos de gomas de carro, de neumáticos. ¿Right? Y por años, los únicos neumáticos o gomas que yo compraba eran recauchadas. ¿Right? O sea, le habían puesto caucho nuevo. Nosotros hemos sido regenerados. Piense, prefijo que implica una acción que se repite. ¿Sabe lo que es? Habla de la genética de uno. El tener unos genes nuevos. Gloria a Dios. Yo fui regenerado. Yo tengo genes de Adela y de Edgardo, pero los genes más importantes míos son de Cristo Dios. Todo el creyente es regenerado y por consiguiente entra en un compañerismo eterno con el Dios triuno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Venga el miércoles que estamos hablando de eso. Y lo mucho que tenemos que aprender de la interacción entre el Dios divino, Dios triuno, cuando se trata de nuestro matrimonio. Amén. Amén. Los que estaban el miércoles saben de qué estamos hablando. Y ahora ya están empezando a ver la cuestión esta de las diferencias y los roles y todas esas cuestiones, ¿sabes? De autoridad y sumisión desde una perspectiva totalmente distinta. Ya comienzan a ver la belleza del diseño de Dios. Así que no se quede en su casa. No se quede. Está perdiendo. Está orando. Oh, Padre, ayúdame. Ayúdanos. Que podamos superar esto. Que podamos hacer esto. Pues ¿sabes qué? ¿Sabes? Pues Dios cambia nuestra vida a través de la renovación de nuestro entendimiento. Right? So, Dios te va a cambiar tu situación matrimonial a través de cambiar la forma de pensar tuya con relación a tu situación matrimonial. ¿Tienes problemas financieros? Pues Dios va a cambiar tus problemas financieros cambiando tu forma de pensar con relación a la cuestión financiera. ¿Tienes problemas con tus hijos? La relación con tus hijos. Pues Dios va a bregar contigo. Dios te va a ayudar cambiando tu forma de pensar con relación a cómo bregar con tus hijos. Renovando tu mente.
Somos transformados de adentro hacia afuera. We're transformed, right? But we always transform by the renewing of our mind. And the only thing that can renew our mind is the Word of God, la palabra de Dios. No es un pastor carismático que hable bien bonito, o que tenga sueños, o que tenga visión, o que tenga... No, lo que renueva nuestro entendimiento es la poderosa palabra de Dios, que nunca regresa vacía, que siempre realiza el cometido para el cual Dios la ha enviado. ¿Cuántos alaban a Dios? No se duerma nadie, que estamos terminando. Y después, si se despierta, se va a encontrar solo aquí. Todo el mundo se ha ido de momento y eso. Se puede paniquear. Dice, ay, me quedé. Está en Cristo, usted no se va a quedar, ¿o yo? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. El que ha tenido un nuevo nacimiento ha sido regenerado y por lo tanto entra en un compañerismo eterno con el Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pablo se despide de la iglesia de Corintios en su segunda epístola a los Corintios de esta forma: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. You have them right there. Los tres, que son uno. Versículo 4 concluye diciendo lo siguiente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. Para que vuestro gozo sea completo. ¿Ok? Now, debido a su verdad transformadora, right? El mensaje de Juan contiene una verdad transformadora. Y debido a que ese mensaje de Juan contiene esa verdad que transforma, cambia de adentro hacia afuera, como tiene esa capacidad, produce total satisfacción. Como tiene esa capacidad, produce un gozo consumado. Produce una realización completa en la vida del creyente que nunca puede perderse. De paso, la palabra gozo, palabra importantísima. En estos días yo he estado pidiéndole a Dios que me devuelva el gozo de mi salvación. Como venía de camino de la iglesia para acá, de casa para acá, vine escuchando alabanza, orando y pidiéndole a Dios que me devolviese el gozo de mi salvación. Hermanos que estaban con nosotros, estaban con el pastor Marcel y con el pastor Willy, conmigo temprano en la mañana en la reunión, ahora entiende por qué era que yo estaba como yo estaba. Right? ¿Por qué razón? Porque Dios me había devuelto el gozo de mi salvación. No me devolvió la salvación porque nunca la perdí, ni la perderé. Me devolvió el gozo de la salvación. Gozo es una sensación de bienestar, gozo bíblico, que resulta de entender la realidad de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entender la realidad de Cristo, de quién es Cristo, provoca gozo. Así. ¿De dónde sale de ahí? Entender this is what this guy is saying. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos tocaron referente al verbo de vida, eso lo estamos anunciando, right? ¿Ok?
para que tengan, para que ustedes sepan que tienen comunión con el verbo de vida. Y para que recuerden que también tienen comunión unos con otros. Con la esperanza, comparte, todo anunciamos para que vuestro gozo sea completo. Completo. Entender la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Cuando finalmente las escamas se caen, cuando finalmente puedo entender, puedo ver sin problema de ninguna clase la deidad de Cristo, su rol de redentor. Él me compró a mí, Él pagó por mí, yo le pertenezco a Él. Yo no tengo que estar preocupándome en cuanto a obedecer o desobedecer la palabra en el contexto de mi salvación, porque mi salvación ya fue sellada por la obediencia absoluta y total de Jesucristo, que me fue imputada a mí cuando yo puse mi fe en Él. Somos salvos por fe. Amén. Justificados por medio de la fe, hechos justos a los ojos de Dios, por medio de todas las buenas obras, todos los viajes misioneros a los 28, 30, 32 países en África e India, las Filipinas, toda la ropa que hemos llevado a todos esos países, todas las medicinas que hemos enviado, todas las ayudas que hemos dado para que se construyan iglesias. Somos justificados por medio de todas esas cosas y todas las ofrendas que damos y todos los diezmos que damos. ¿Verdad que no? Cada una de esas cosas es resultado de la redención que tenemos por medio de la fe. Todo eso son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Now, gozo en nuestra vida nuevamente resulta de entender la realidad de Cristo. Gozo en nuestra vida resulta de entender la verdad salvadora del Evangelio. You understand the gospel, you're going to have joy in your life. And there's going to be joy in your marriage. There's going to be joy in every relationship that you're going to have. You're going to have trouble, you're going to have adversity, sickness. But you will also have joy. And this as a result of your understanding, clear understanding of the magnitude, of the value, greatness of the gospel. Gozo es una sensación de bienestar que resulta en nuestra vida de la comunión que el creyente tiene con Dios y con otros creyentes. Comunión con Dios trae gozo. Comunión con otros creyentes trae gozo. Seguro que sí. Por eso la idea de ser un llanero solitario en la cuestión del cristianismo es un disparate. No hay posibilidad de ser llanero solitario. Por eso está la amonestación de no deben de congregarse como algunos tienen costumbre. No hay gozo en la vida de nosotros a menos que haya una comunión, un compañerismo con otros creyentes. Tenemos compañerismo con Dios, pero no podemos tener compañerismo con Dios que es genuino sin tener compañerismo con nuestros semejantes, con nuestros hermanos cristianos. Amén. No hay ciego peor que el que no quiere ver. Hay personas que desobedecen lo que Dios dice porque no saben qué es lo que Dios dice.
Hay otros que desobedecen a Dios aún sabiendo lo que Dios dice. Habiendo experimentado la bendición que Dios promete al hacer ciertas cosas. ¿Cuántos conocen al hermano Eddie? Levante la mano si conocen al hermano Eddie. Los que no conocen al hermano Eddie, los que no lo conocen, antes de irse, pregúntale a alguien, ¿quién es el hermano Eddie? Vaya y salúdelo. ¿Okay? Si usted es de Cristo, eso es su hermano. ¿Okay? Y cuando usted tiene interacción, comparte con el hermano Eddie, como nos pasó esta mañana, sin duda su corazón se va a llenar de gozo. Amén. Ay. Solamente el hermano Eddie. Esta mañana en los 3 lugares donde estuvimos cuando llegamos, en el mismo lugar, en el Fellowship Hall, allí donde están las mesitas y esa cuestión que está el café, ¿cierto? Ahí llegamos y había hermanos americanos, yo no, y allí lo que había era una inundación de gozo genuino, se podía sentir que era genuino, ¿cierto? You were there. Amén. Fuimos a una reunión del concilio y pues tenemos que hacer una tercera reunión el domingo que viene, pues porque la mayor parte del tiempo lo que hicimos fue disfrutarnos los unos a los otros. Gozo. Llamamos a la escuela bíblica, pues empezamos como a las 11:35. Se supone que empecemos a las 11, porque el resto del tiempo fue disfrutándonos los unos a los otros. Gozo, coinonía, compañerismo. No, el entendimiento de estas cosas, de que entender la realidad de Cristo trae gozo, de entender la verdad salvadora del Evangelio, entender que la comunión con cada creyente, con Dios y con otros trae gozo. Ese entendimiento, hermanos, personas que nos visitan, es lo que hace que nuestro gozo sea completo. Entender eso, disfrutar eso, valorizar eso. Qué bueno es el Señor. Ay, Señor. Hay momentos en mi vida que yo soy más pentecostal que bautista. I tell you. Hay gozo en mi corazón. Mucho gozo. No endurezca su corazón. Sea humilde. Y tiene que confesar el pecado, confiese. Arrepiéntase. Cristo vino para que usted tuviese vida espiritual. ¿Cuántos son de Cristo? Si usted es de Cristo, ya Cristo le dio vida espiritual. Pero Él vino a darle vida abundante. Gozo. Paz. Vamos a comenzar el mensaje en este momento. No. Aleluya. Tranquilo, que
Aquí estamos bien, ¿ok? A través de los años, yo he recibido toda clase de comunicaciones. Al principio era verbalmente, con el pasar del tiempo fue con cartas, después fue con emails y después fue con textos, right? Donde me decían que no era aceptable venir a la iglesia y no tomar notas. Para el beneficio de ustedes que están todos nerviosos porque no han escrito absolutamente nada, vamos a escribir algo. All right? Ok. 3 hechos que describen la vida cristiana verdadera. ¿Ok? Comenzamos hablando de no servirle a Dios. Ya yo no te quiero servir indolentemente, falsamente, todas esas cuestiones. Ahora vamos a identificar algunas cosas que describen la vida cristiana verdadera. Es una nada más lo que vamos a ver y un poquito, y lo que quedan son 13 minutos y de ahí nos vamos a pasar. ¿Ok? Lo primero que describe la vida cristiana verdadera es que la vida cristiana verdadera es una vida revelada. Una vida revelada. Es el resultado de una revelación que Dios nos da. Alabado sea Cristo. El primer versículo que ya hemos estudiado bastante bien, yo creo. No tan bien como deberíamos, pero mucho mejor que en otras ocasiones. Nos dice, pues la vida, refiriéndose a el ministerio, la vida y la obra del Señor Jesucristo, la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida es manifestada y la hemos visto. En otras palabras, que esta vida, el verbo de vida, esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida espiritual, esa salvación, esa redención, todo lo que está incluido en la obra redentora de Cristo y su evangelio, esa vida no está escondida de forma tal que tengamos que buscarla hasta encontrarla. El punto es que, contrario a eso, esa vida fue revelada, manifestada abiertamente. Dios se ha revelado a la humanidad, al ser humano. 3 formas básicas. Primeramente, a través de la creación. Lo que era desde el principio, Romanos 1:20. Lo invisible de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, divinidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y se puede discernir. ¿Qué se puede discernir? El poder de Dios, la deidad de Dios. Se puede discernir por medio de las cosas hechas, su creación. Por lo tanto, no tiene excusa. Así que la creación nos permite ver a Dios, pero la creación por sí sola no puede hablarnos, escuche que es importante, del amor de Dios. Nos revela de Dios. You just go outside and contempla, detente, contempla, lo que sea de la creación, te va a llevar a Dios. La otra cosa que revela a Dios es la palabra de Dios, la Biblia. La revelación de quién es Dios es mucho más clara en la palabra de Dios. Por eso Cristo decía, escudriñad las Escrituras porque ya dan testimonio de mí. Escudriñalas. You want to find me, you dig and you will see me, I'm there. Y la otra revelación de Dios, que es la revelación final y más completa, es el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Todo el mundo lea conmigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, debido a que Jesucristo es la revelación de Dios de sí mismo, tiene un nombre muy especial. Aquí Juan se refiere a Él como el verbo de vida, como la palabra de vida.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es Juan capítulo 1, versículo 1. Ahora, ¿por qué Jesucristo utiliza este nombre? Verbo, palabra de Dios. Me parece a mí porque Jesucristo es para nosotros lo que nuestras palabras son para otros. ¿Y qué es lo que nuestras palabras son para otros? Nuestras palabras revelan a otros lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos. Amén. I hope you understood that. Otra vez, ¿por qué Jesucristo tiene este nombre, el Verbo o la palabra? Simplemente porque Jesucristo es para nosotros lo que las palabras son para otros. Nuestras palabras revelan a otras personas lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos. Y el Señor Jesucristo nos revela la mente, nos revela el corazón de Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. God is good all the time. ¿Se acabó? What? Yeah. To be continued. Yes. El domingo que viene concluimos. Amén. Good. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¿Ven? Dios continúa hablando. No a través de revelaciones nuevas ni personas. Dios continúa hablando. ¿Podrá Dios hablarme a mí a través de una persona? Yes, claro que sí. Sin duda de ninguna clase. Yo le garantizo que el 99% de las veces que Dios le hable a usted a través de una persona, la persona que Dios utilizó para hablarle a usted no tiene la menor idea de que Dios lo utilizó a él para hablarle a usted. Ese otro 1% might be available, posible también. Estamos a comenzar este año 2018. Bueno, estamos a 15, estamos a 14. Pero esto va bien rápido. Y no se detiene. Es insensato presumir acerca del futuro. Que es la vida que no sea otra cosa que vapor, que está aquí hoy y mañana no está. Cada uno de nosotros llegará el momento en que tengamos que rendir cuentas. Los que no son de Cristo, los que no le han entregado su vida a Cristo, los que no le han reconocido como el Salvador de su alma y Señor de su vida, tendrán que rendir cuentas con relación a lo que hicieron con Cristo. Y no tenerle a Él en tu vida de esa forma trae como consecuencia separación eterna de Dios en un lugar verdadero que se conoce como infierno. ¿Usted cree en el infierno? Yo definitivamente creo en el infierno porque mi Rey, mi Señor y Salvador Jesucristo habló más del infierno que del cielo. So, no desperdicie tu vida, ¿entiendes? Entrega tu vida a Cristo. Olvídate de toda esa herencia religiosa que traes contigo.
Echa a un lado eso. Nadie nunca podrá tener la aceptación de Dios a través de ningún tipo de ritual, a través de ningún tipo de rito. Sea bautismo en una iglesia bautista, o sea bautismo en una iglesia católica, o sea confirmación, o sea lo que sea. Lo único que garantiza esa salvación es el reconocimiento de una condición de mortandad que se llama pecado, que me separa de Dios, que no hay nada que yo pueda hacer con eso excepto descansar en la obra completa del inocente, perfecto Dios hecho hombre, Jesucristo, que pagó el precio de mi pecado. Es la única esperanza que tenemos. Si usted no ha tomado, olvídese de lo que usted creyó, olvídese que si yo crecí aquí, olvídese que si yo fui en tal iglesia, fui tal cosa, olvídese que si yo enseñé en tal lugar, olvídese de que si me bautizaron en el Mar Rojo, en el río Jordán, olvídese de que si usted ha ayunado por 40 días, 50 días, 80 días, olvídese de todas esas cosas y reconozca a Cristo como la única esperanza para salvación. Amén. Ninguno de nosotros tenemos certeza y seguridad de que vamos a vivir una semana más, un mes más, un año más. Esa es la parte que no me gusta de estas iglesias, que empiezan a meterle miedo a uno. No, pues aquí no le estamos metiendo miedo a nadie. Esto simplemente estamos destacando una realidad que usted conoce. Nadie puede ir a Jesucristo a menos que el Padre lo esté guiando. Y lo más probable es que algunos de ustedes, Dios hace tiempo los está encaminando en esa dirección. Dios posiblemente this is so good. Dios posiblemente les está permitiendo ver la belleza de Jesucristo. Finalmente puedes contemplar y puedes ver, ¿right?, la belleza de Cristo, lo que es Cristo, ¿no? Y si eso es de esa forma, esa es una de las formas en las que el Padre nos conduce a Cristo. Nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre le esté conduciendo. ¿Cómo el Padre conduce a uno a Cristo? Permitiendo que uno pueda ver esa belleza de Cristo. Entonces, si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere entregarle su vida a Cristo en el día de hoy, simplemente hágalo, ¿right? Entréguele su vida a Jesucristo. Aquí estoy. No lucho más contigo, aquí está mi vida, sé mi Salvador, sé mi Señor. Alguna persona aquí hoy dice: pastor, yo soy esa persona, yo quiero entregarle mi vida a Cristo en el día de hoy. ¿Alguien, alguna persona que Dios ha estado guiándole a usted hacia Jesucristo? I don't know, solamente usted sabe. ¿Será que habrá una persona aquí hoy, que al comienzo se sintió aludido o aludida? ¿En qué forma? Cuando comenzamos a hablar de servirle a Dios indolentemente. Praise the Lord. ¿Alguna otra persona? Praise the Lord. Praise the Lord. Good. Indolentemente. Todos los que entendemos que le estamos sirviendo a Dios indolentemente, no se pare porque todo el mundo se paró, ¿ok? Pero todo aquel que en una forma u otra entienda que le ha estado sirviendo a Dios indolentemente y que quiera, como el título de la enseñanza, decir: Señor, ya no quiero servirte indolentemente, póngase de pie en este momento.
Praise the Lord. Praise the Lord. El hombre mira lo que está por fuera, pero Dios mira lo que está adentro. Right? Okay. Dios resiste al soberbio y Dios da gracia al humilde. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias porque tú en este día, en tu plan soberano, nos trajiste a esta pequeña iglesia. Tú nos permitiste tener un tiempo de alabanza y de oración a través de la música muy bonito, muy edificante. Tú nos permitiste escuchar palabras de oración de mi hermana Jacqueline, Señor, centrada en tu palabra. Tú nos has permitido escuchar tu palabra, tú nos has hablado a través de ella. Y tu Santo Espíritu nos da convicción, Señor. Nos hace reconocer que la mayor parte de nuestro servicio hacia ti ha sido indolente. Ya no queremos servirte de esa forma. Nos ponemos de pie con humildad. No nos interesa quién nos puede estar mirando, porque tú conoces todo lo que está dentro de nosotros. Y al levantarnos, estamos expresando nuestro deseo de que tú vengas y que tú barras, limpies, purifiques, hagas lo que tengas que hacer, pero que nuestro servicio hacia ti ya no sea ese tipo de servicio, que sea verdadero, que sea real, que sea genuino, que te traiga la gloria que tú te mereces y que produzca el fruto que tú quieres que produzca. Aquí estamos, nos presentamos. Yo me senté y me levanté otra vez. Yo soy parte de ese grupo que no quiere servirte a ti más indolentemente. Lo que me quede de vida, que sea real, que sea genuino, que sea verdadero, que te traiga la gloria que tú te mereces. Confiamos en ti, en tus promesas. Confiamos que en este momento nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo está intercediendo en este momento por nosotros. E inclusive está hasta purificando, limpiando nuestra petición. Y sabemos que todo lo que Él pide, tú se lo concedes. Así que te damos gracias anticipadas, Señor. Tráenos de regreso el próximo miércoles, Padre, particularmente matrimonios que están aquí, que están luchando, que tienen toda clase de dificultades, que no están destruidos, pero que hay cosas que no están bien. El gozo ese completo de que tú hablas no es una realidad en la vida de ellos, Señor. Tráelos, Padre. Ayúdalos a reajustar lo que haya que reajustar en su schedule, en su itinerario, y que saquen tiempo y vengan a tu casa a escuchar lo que tú tienes que decir. Esa es tu santa voluntad. Así que, Padre, nos despedimos de uno de los otros aquí ahora. Sabemos que tú estarás con nosotros en todo momento y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de una forma que refleje que Cristo es lo más valioso para nosotros, una vida que te dé la gloria que tú te mereces. Te amamos, Señor Jesucristo, y oramos única y exclusivamente en tu nombre y por tus méritos. Amén. God is good all the time. Señor los bendiga. Nos vemos el miércoles. Un aplauso al Señor Jesucristo.